en este momento. Y empezamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es Rosa Barbela, soy médico egresada de la Universidad Central de Venezuela y soy patólogo. Hice la residencia aquí en España y trabajo para el Hospital General de Albacete desde hace 7 años y doy clases en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tengo un doctorado en Ciencias de la Salud y un máster en Patología de los Tumores Humanos. Y esta tarde vamos a hablar con dos médicos también venezolanos. Ángel Heredia, que es el que está aquí conectado con nosotros, también venezolano, egresado de la Universidad de Oriente con el posgrado de Cirugía, Ortopedia y Traumatología en el Hospital Militar Carlos Arbelo, y también es especialista en medicina deportiva y, por supuesto, integrante de AMEVES y una de las personas con más movidas en la asociación, y gracias a él muchísima gente ha tenido información sobre las homologaciones, que él está súper enterado al respecto y constantemente nos está dando información al respecto. Bienvenidos a la primera cumbre digital de médicos venezolanos en el exterior, y esperamos que sea de su agrado todas las presentaciones que estén ahora. Dejo de compartir mi pantalla, Ángel, la puedes compartir. Vale. Voy a dar dos informaciones previas antes. Hemos habilitado un chat en la página web para las personas que no hayan recibido los enlaces. Si ustedes conocen a alguien que no ha recibido el enlace, por favor escríbanos a la página web en el chat, porque se nos ha bloqueado el correo a Somevex, porque hemos enviado demasiados correos y hemos recibido muchos correos. Entonces ya nos hemos llegado al límite de envío de correos. Así que comuníquense al chat, y si conocen a alguien, que sepan también que hay un par de correos que se nos han devuelto porque parece que hay un error, así que pues lo siento a esas personas que no se van a poder conectar, pero es que no tenemos forma de encontrarlas, ¿no? Y bueno, te doy inicio, Ángel, para la presentación. Muy bien. Pues bueno, gracias Rosa. De nuevo, un saludo a todos. Yo soy el doctor Ángel Heredia, pues soy médico traumatólogo venezolano, actualmente en Andalucía. Yo estoy en la comunidad en la provincia de Huelva, una de las provincias más pegaditas a Portugal, y con unas playas muy hermosas. Y ahora mismo no le invito a nadie porque hace un frío no te creas, pero que están bienvenidos cuando quieran. Nada, esta presentación la hice con la intención de hablarles un poco sobre el protocolo COVID y la tasa de infección en sanitarios, porque ciertamente cuando empezó el tema de la pandemia nos vimos afectados por los temas de protección, el uso del EPI y de todos estos tipos de barreras que íbamos a enfrentar al coronavirus. Entonces, yo me voy a enfocar mucho en la experiencia que teníamos en Andalucía, haré algunos reflejos de lo que sucedió más o menos en España, pero en mi hospital y como se maneja por la Junta de Andalucía, pues manejamos mucho los temas de las pruebas de antígenos, de las proteínas, de la reacción de cadena polimerasa, la proteína, para detectar a estos positivos que podían infectar al servicio, y bueno, y de la actividad que hicimos otras especialidades, por ejemplo, el servicio de traumatología encargándose de medicina interna, mientras a los médicos internistas los ponían al frente de la batalla, y en muchas ocasiones, pues todos a la lucha porque había un colapso eh, del hospital, ¿verdad? Entonces, vemos que desde el inicio en China se publicó una alta transmisión intrahospitalaria, ¿verdad?, a los trabajadores sanitarios. En los hospitales de Wuhan, hasta un 29% de estos sanitarios habían sido infectados con el coronavirus, y a partir de ello una transmisión entre ellos mismos que obviamente fue descendiendo en un 3,5% en la serie de Wuhan. Esto en cuanto a lo primero que sucedió en China, ¿verdad? Y posteriormente a esto, vimos que hasta el 20 de febrero se habían detectado unos 2.055 trabajadores sanitarios con infección por SARS del coronavirus, ¿verdad? Por este síndrome generado por este virus, y el 88% de ellos pues procedían solamente de la provincia de Hubei. Entonces, como una referencia nada más estadística a lo que estaba sucediendo en China, pues no hubo mucha diferencia a lo que nos sucedió a nosotros aquí en España. Cuando vemos que la OMS dice en China
una vez que hemos tomado las medidas para la protección individual de los sanitarios, pues la transmisión a los sanitarios descendió drásticamente. Entonces, el COVID llega a Europa también y el primer país que afecta a esto es Italia. Entonces dice, se detecta una transmisión comunitaria sostenida entre los mismos sanitarios de un 20% de los trabajadores, ¿verdad? Y a partir de ahí se habían infectado mucho más personal a partir de esta respuesta en el plazo de un mes. En la provincia en la comunidad de Andalucía, pues aquí en España se maneja con 17 comunidades. Estas 17 comunidades manejan un patrón casi similar, pero cada uno toma sus decisiones, amén de lo que diga el gobierno nacional. Pues cuando nosotros valoramos el sistema nacional de salud, vemos que somos 149.342 sanitarios, de los cuales en Andalucía hay alrededor de unos 22.000, siendo una de las comunidades que más tiene profesionales médicos. Se desarrolla un gran volumen de esto sobre los equipos de atención primaria. Los hospitales son los que tienen la mayor cantidad de personal sanitario a cargo, y entonces fueron estos los que a partir de este momento, pues todo se conglomeró en un solo número. De estos 22.000 profesionales de la medicina, pues el gran conglomerado fue pasado a servicios de urgencias y emergencias. Muchos fueron capacitados hacia la parte del manejo de pacientes en UCI. Más que todas las especialidades afines de ellos fueron pasados a hacer actividad de urgencia para la captación del COVID y la repatriación de esto, el recondicionamiento de las urgencias en circuitos, porque obviamente las patologías que no tenían que ver con sospecha del coronavirus eran pasadas por un circuito distinto al de las otras patologías, y a partir de ahí otras especialidades, por ejemplo yo que estoy en el servicio de traumatología, pues comenzaron a generar una función distinta a la de simplemente operar y ver patologías áreas de la misma especialidad. Entonces, esta numerología pues fue importante para valorar cómo el COVID hizo toda una valoración general. Entonces, desde el principio, como vemos aquí, desde el 15 de marzo que hubo el mayor pico de la curva, y posteriormente en esta fase de meseta hasta nuevamente de julio, pues España manejó un gran volumen posterior al 5 de julio, dando un pico, o por ejemplo un inicio a partir de una fecha puntual que fue el 10 de mayo, y este 10 de mayo pues los protocolos cambiaron. Pasamos de una primera curva donde estuvimos casi a la intemperie, donde había problema del uso de los EPI, donde había el problema de que no sabíamos si era por aerosoles, si era por el contacto de las gotitas, que si los 2 metros de distancia, el uso de hidroalcoholes, a posteriormente un protocolo que les voy a mostrar ahora, que era el de hacer pruebas a todo el mundo, y estas pruebas de antígenos y de PCR pues nos daban una valoración un poco más detallada de lo que estábamos enfrentando. ¿Okay? Si lo vemos en la experiencia de Andalucía, Andalucía se comportó de una forma más extraña que los demás, y fue porque en la curva apenas, en el inicio apenas nos afectó, pero, por ejemplo, hablando de Huelva, con ciertas provincias cercanas de Andalucía, donde se hubo grandes casos, sobre todo por encima de los 1.000 o cercanos a los 1.000, y después de esta fecha del 10 de mayo vimos grandes volúmenes que nos pasaban sobre los 4.000, donde la segunda ola fue donde tuvimos un poco más de actividad. Entonces, este cuadro que está aquí es el que yo quería presentarles, porque de esto se basó la categorización del COVID para el muestreo a todas las personas. Por ejemplo, yo estoy en el servicio de traumatología, nunca cesamos las actividades quirúrgicas, exceptuando en la primera ola, que fue la que tuvimos que parar por alrededor de unas 2 o 3 semanas, pero viendo la posibilidad de una lista de espera, porque aquí las listas de espera son larguísimas, pues se tomó la decisión de hacer pruebas PCR y antígenos a todos, ¿verdad? Entonces, en los centros sanitarios indistintamente veíamos que podíamos hacer
un PCR de exudado nasofaríngeo o una prueba rápida de antígeno. Estas, obviamente hablando hacia los centros sanitarios, fue las que nos basamos con mayor experiencia. A partir de los resultados valorábamos. Si la prueba de resultados de exudado nasofaríngeo nos daba positiva, pues obviamente confirmábamos el diagnóstico del COVID y hacíamos todo el protocolo de aislamiento a ese profesional, ¿ok? Igualmente, antes del ingreso por urgencia de un paciente, también se le tomaba una prueba de PCR o de antígeno rápido y dependiendo de los resultados que se dieran, pues a partir de ese momento se rechazaba su ingreso al hospital, se hacía su aislamiento si las sintomatologías se los permitiesen y si no, pues se habían aislado entre 3 o 4 pisos del hospital para solamente ingresos de sospechosos de COVID. Ante una prueba positiva en cada uno de ellos, pues esto era lo que se hacía para su vigilancia. Los criterios de severidad y todos ellos pues, eran manejados por UCI y ahí no nos metíamos los iniciales en cuanto a eso. Pero obviamente el síndrome de distrés respiratorio era una de las causas principales de su valoración y pues toda la batería de exámenes propias de ellos. Entonces, si un PCR nos daba negativo, pues la clínica era la que pasaba a dar una alta sospecha. Esta alta sospecha era positiva, pues si se volvía a repetir el PCR en exudado nasofaríngeo en el periodo de unas 12 horas posteriores a la primera prueba y si daba negativo, pues se descartaba el diagnóstico y se podía ingresar para poder hacerle la actividad que fuese. Entonces, para ese momento nosotros, por ejemplo, íbamos a operar a una paciente de una prótesis de rodilla, 24 horas previas era contactada para hacerse una primera prueba, una prueba negativa con sintomatología clínica negativa, pues le permitía el ingreso al hospital y así se hizo con todo el personal. Tanto a los pacientes como a los personajes de cada servicio se les hicieron pruebas iniciales diagnósticas con sospecha clínica o sin sospecha clínica y si era negativo o positivo, pues se trataban a todos ellos como una burbuja. El servicio, de hecho, en una de las recomendaciones que nos daban eran que todos nos manejábamos en conglomerado en nuestro servicio, tanto en la primera ola como en la segunda ola, donde si alguien salía positivo, pues esa burbuja se rechazaba y a partir de ahí se aislaba todo el que tuviera una PCR positiva. A los que tuvieran sospecha clínica se les repetía una prueba y el que saliera positivo pues se aislaba concretamente y los demás posteriormente se les hacía una tercera prueba y si salía positiva o negativa, pues el que salía negativo podía continuar trabajando. Bien, entonces, esto como un ejemplo a lo que era el protocolo inicial, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue la situación en España del COVID-19 en el personal sanitario? Y esto empezando desde los primeros reportes en concreto al 30 de abril del 2020, obviamente hay reportes previos, pero manejan la misma información al informe que les voy a presentar ahora. Todo se hacía bajo un sistema del RENAVE, que el RENAVE es la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y todas las comunidades tenían que tener los reportes por hora de las diferentes modificaciones de ingresos, afectaciones a UCI, y todo se hacía por un sistema telemático que al final Madrid Centro o el Ministerio de Sanidad pues podía tener un sistema monitorizado de saber cómo iban las evoluciones. Entonces, des en cuenta que para el 30 de abril hubo curvas epidemiológicas desde las fechas de inicio de los síntomas y las fechas de diagnóstico de los casos de COVID en las personas sanitarias, en el personal sanitario, donde en este caso hablaremos sobre todo del mayor volumen que era en la parte de los médicos, y había una diferencia entre lo que fue el 30 de abril al 29 de mayo. El corte de esto fue que hubo un mayor volumen de pacientes iniciales con inicio de los síntomas y que posteriormente al inicio de los síntomas comenzaban a dar positivos entre los 3 y los 4 días posteriores. Esto a casos confirmados diarios en el 29 de mayo, pues una vez que comienzan a hacerse más pruebas, pues se comienzan a diagnosticar más temprano y por ende a detectar el diagnóstico confirmado en un periodo de tiempo más estrecho. Los porcentajes de los casos notificados pues eran alrededor del personal sanitario. Ten en cuenta que en Andalucía manejaba diariamente un valor más o menos entre 30 casos sospechosos de personal sanitario, ¿okay? Que
notificaban diariamente y que iban manejándose en valores similares a partir de, del 11 de mayo. Entonces yo hago mucha referencia a lo que era el 10 de mayo, porque a partir del 10 de mayo es que este protocolo que nos muestra el Instituto de Salud Carlos III, que es como decir el área encargada de la Contraloría Sanitaria aquí en España, y comienza a hacer una estrategia de detección precoz, una vigilancia y el control del COVID, ¿okay? Que es un momento que se mantiene, es un sistema que se mantiene a fecha de 12 de noviembre de 2020 y hasta hoy también se mantiene. Y a partir de esa fecha es cuando hay un cambio importante en cuanto a hacemos más pruebas, detectamos más precozmente, podemos aislar más y por ende controlamos la pandemia. ¿Okay? A partir de ese momento, de ese protocolo, es que comienza a bajarse los episodios de la primera ola y por ende la meseta posterior en los días que tuvimos menos resultados. Supimos de esto, de que las principales afectadas fueron las mujeres, y en estos casos las mujeres sanitarias fueron las que llevaron peor la pandemia, porque se encuentran estas gráficas de que el mayor volumen entre edades de 35 a 69 años, pues fueron las que tuvieron mayores números de casos, ¿ok? Y que se mantuvo prácticamente en el mismo nivel durante todo el periodo de la pandemia hasta fechas de noviembre. ¿Bien? Y cuando valoramos los no hospitalizados con los hospitalizados, el mayor volumen continúa siendo mujeres sanitarias. De las no hospitalizadas, el mayor volumen siempre fueron mujeres, con repuntes a partir de los 40 a los 69 años, como decía anteriormente, manejaban alrededor de casos positivos, sobre los 2.800 casos, ¿ok? Y a partir de los hospitalizados, pues una relación más o menos similar entre hombres y mujeres. Se cuenta que podemos observar que aun cuando la afectación es igual, mayor en mujeres, pues los hospitalizados se manejaron con mayor valor. Estos valores se mantuvieron similares tanto en fechas de 30 de abril hasta el 29 de mayo, pero con una disminución a medida progresiva de que iban pasando las fechas desde este 10 de mayo, inicio del protocolo, hasta el inicio de la segunda ola a partir de julio, ¿no? Entonces, antes del 10 de mayo, el inicio de la alerta por SARS-CoV-2 se ha notificado al RENAVE unos 40.961 casos, ¿verdad? En solamente personal sanitario, y lo que suponía un 24,1% del total de casos de COVID-19. ¿Okay? El 76,5% de estos casos en personal sanitario eran mujeres y la mediana edad de los casos eran 46 años. Entonces, todas las mujeres que tuvieran esta edad, pues tenían que cuidarse muchísimo porque, nada, iban por ella. Y pues tuvimos que cuidarla y hacer todos estos protocolos para poder iniciar la mejoría, siendo mayor en hombres que en mujeres cuando estos estaban por encima de los 47 años. Y toda la afectación que supimos que eran las edades mayores y con la presencia de comorbilidades las que tenían mayor afectación. Entonces, el uso de estos protocolos, ¿verdad? Con el uso de las tasas, con el uso de estos protocolos de despistaje, más la tasa de desinfecciones presentes antes de estos protocolos, eran casi que inversamente proporcional. Si no se diagnosticaban precozmente, era mayor la tasa de personas infectadas. A medida que se hicieron más pruebas, pues disminuyó la tasa de infección. Entonces, a los sanitarios los principales síntomas más frecuentes, y en la experiencia de Andalucía fue la presencia de tos como el primero, la fiebre, el escalofrío, el dolor de garganta. 1 de cada 3 pacientes presentó clínicas digestivas, diarrea o vómitos, siendo más frecuentes en mujeres que en hombres, al igual que en la disnea y el dolor de garganta. La fiebre fue más frecuente en los hombres y bueno, ahí viene la teoría de que yo creo que el sexo más débil viene el hombre porque siempre lloran, somos siempre llorones. Total que a mí me da fiebre y yo lloro, así que y las mujeres están ahí trabajando y bueno, vivan ellas. Total que como referencia a ellos, un 10,5% de los casos en el personal sanitario notificados a esta red nacional han sido hospitalizados
16,2% desarrollaron neumonía, un 1,1% han sido admitidos en UCI y solamente el 0,1% han fallecido. De ahí vimos que, por ejemplo, entre 8 casos que yo conocí de médicos venezolanos que fallecieron, pues entraron en ese 0,1%. Los hombres presentamos una mayor prevalencia de la neumonía por COVID, enfermedades de base y un mayor porcentaje de hospitalización, admisión en UCI y ventilación mecánica que las mujeres. En estos casos es netamente lo que nos sucedió a los personales sanitarios, sobre todo en el área de Andalucía. Y la distribución por sexo y grupo de edad con respecto a la distribución total de los casos notificados indica que en los casos de COVID en personal sanitario están sobre representadas las mujeres en todos los grupos de edad, excepto en las mayores de 65 años. También vimos que el 66% de los profesionales sanitarios presentaban como antecedente epidemiológico de riesgo el contacto con personas con infección respiratoria y el 71% el contacto estrecho con casos COVID, probables o confirmados. Como por última cosa, era un análisis específico sobre la neumonía. Se observa que los sanitarios con neumonía son significativamente mayores que los que no presentan neumonía y el porcentaje de hombres, personas que presentan enfermedad de base, así como el de hospitalización, ventilación mecánica, admisión en UCI y difunción, es significativamente mayor entre los pacientes que presentaban la neumonía. Entonces, también estos valores debían interpretarse con mucha precaución, puesto que se han considerado como no fallecidos los casos sin información en esta variable y deben ser confirmados en posteriores análisis, ¿verdad? Entonces, a principio de estos, pues en resumen, vemos que en una escala de gravedad, 1, los casos no hospitalizados, 2, los casos hospitalizados y 3, los casos admitidos de UCI y los 4, los fallecidos, se observa que la edad aumenta con el nivel de gravedad, esto en pacientes sanitarios, y que los años de mayor afectación fueron 45 versus 52, 45 mujeres, 52 hombres, 56 mujeres, 59 hombres, y a medida que aumenta la gravedad se observa también un mayor porcentaje de hombres y de pacientes con enfermedad de base. Vimos que la prevalencia de la enfermedad de base es de 30% en los casos no hospitalizados, 49% en los casos hospitalizados y 66% en los casos ingresados en UCI y solo un 79% en los fallecidos. Entonces, en definitiva, vimos que los hombres, los pacientes de mayor edad y con enfermedades de base y factores de riesgo están más representados a medida que aumentaba la gravedad. ¿Okay? Ahora, después del 10 de mayo, vimos que en los análisis notificados por el RENAVE con fecha de diagnóstico posterior a esta fecha y hasta las 4 de la tarde de ese 25 de noviembre del 2020, ¿verdad? O sea, todo este segundo periodo que abarca la segunda ola, se identificaron en toda España 1.371.376 casos generales, donde un 5,8% de los casos habían sido hospitalizados y un 0,5% habían sido admitidos en UCI y solamente un 1,1% habían fallecido. De estos valores, pues el personal sanitario presentó solamente un 0,1% dado a la presencia de estos nuevos protocolos iniciales. ¿Okay? A partir de eso, vimos que el 52% de los casos de COVID son mujeres y la mediana edad de los casos era de 41 años, o sea que había bajado la edad, siendo mayores igual en mujeres que en hombres la afectación que aparecía en la segunda ola. El 89,6% de los diagnósticos se realizaron con técnicas de PCR y un 10,2% por técnicas rápidas de detección de antígenos. Hubo mucha diferencia entre las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, Andalucía utilizó muchas respuestas de antígenos, de detección rápida de antígenos, y Madrid utilizó muchas respuestas de detección de técnicas de PCR. Y un solo 4,5% de los casos eran personal sanitario en esta segunda ola, siendo significativamente mayor este porcentaje entre las mujeres que entre los hombres. Y este 78% fue notificado desde el 11 de mayo, en que eran predominantemente mujeres. Entonces, el COVID-19 nos enseñó que regresar a casa todos los días era una bendición. Y bueno, esto como referencia a la primera charla. Ahí tienen, esta fue la información técnica que utilizamos, que era la que obviamente nos valoraba Sanidad y la Junta de Andalucía, y pues ya quedó a mano de Rosa. Ángel, muchísimas gracias por la presentación. Voy a bajarle un poquito de volumen a mi audio. Muchísimas gracias por la presentación. Me ha sorprendido la distribución
por sexos aquí, que las mujeres jóvenes como yo, está aumentando la cantidad de estas. ¿Tú crees que hay alguna cosa en particular que esté justificando este comportamiento? Sí, ustedes le echaron, como decir coloquialmente, más bola que nosotros. No hay otra explicación. Sí, date cuenta que el mayor número, por ejemplo, en Andalucía, la relación mujer-hombre es mayor. Por ejemplo, lo noto yo en mi hospital. Obviamente, si te pones más mujeres, por ejemplo, en la urgencia de mi hospital existen, por lo menos, yo creo que una relación 4-1, Claro, mujer-hombre. claro. Entonces, claro, el que está al frente son medicina familiar, médicos de familia o médicos de urgencia, que es el MIR que haces para estar en urgencia. Y entonces, claro, ves muchas mujeres están al frente. Yo creo que eso fue lo principal. Mm. Sí, bueno, eso se ve también en las universidades, ¿no? Que el volumen de estudiantes de medicina Sí, femenino incrementa cada vez más. sí, Y la verdad es que es llamativo, ¿no? Otra cosa de las que siempre se habla es que la exposición a la carga viral también tiene mucho que ver con la cantidad de sanitarios que se han enfermado, ¿no? Porque al principio con el déficit de EPIs que había y lo de las máscaras y como no se entendía bien el proceso, también influyó muchísimo. sí. Y de las compañeras que tú has conocido que han tenido el COVID, que aunque alguna que haya estado grave, porque es evidente que aunque la avalancha nos agobió a todos, la letalidad es baja, realmente, por Sí. fortuna es baja, pero es lo que hablamos en todos los hospitales, ¿no? Que es baja cuando se enferman durante un año, pero cuando se enferman todos al mismo tiempo, pues no, al final no es tan baja y ha sido los Y desastres que hemos tenido mira, todos. yo lo que aprecié era que obviamente el hombre cuando se infectaba, ciertamente tanto hombre como mujer, la mayoría fueron asintomáticos, y algunos con alguna sintomatología, pero si descartábamos este grupo y nos íbamos a los hospitalizados con criterios de severidad, eh, la mujer salía más de las sintomatologías graves sin requerir tanto UCI, aunque sí habían casos, pero ciertamente el hombre con sintomatología severa o con sintomatología de complicación siempre caía en UCI. Entonces, ahí el patrón no sabemos. Yo creo que todavía nadie lo puede decir porque obviamente ambos factores de riesgo, obesidad, veo que Verónica había preguntado lo del grupo de sanguíneo, es ciertamente lo positivo, y el grupo los que tenían como menos tasa de complicación, a diferencia de los que eran AB y que eran los que tenían como mayor complicaciones. Y también se había estudiado lo del tema de la capacidad que tenía el virus de invadir células endoteliales como su célula diana inicial, y a partir de ahí, pues, debe haber algún componente genético, no lo sé. No sé si las células sexuales jugarían también un patrón aquí, pero sí Las es verdad que sí. hormonas, ¿no? Posiblemente las hormonas. Y entonces eh, probablemente hay un patrón aquí de, de menos complicación. Lo que sí Ujú. estamos claros en que nosotros nos daba fiebre y llorábamos, ¿verdad? Y ustedes ahí guapeando al frente, y ciertamente nos manejamos mucho en que, por ejemplo, en mi caso sucedió, se infectó una de las residentes, positiva, solamente tuvo anosmia y pérdida del gusto, y el otro que se infectó del servicio era hombre, pues bueno, aislado, fiebre, no llegó a complicarse ni llegar a UCI, pero lloró bastante. Entonces, obviamente eso no tiene ningún tipo de nivel de evidencia, pero claro, es lo que Ya, uno aprecia del día a día, ¿no? ya, ya, ya. Mira, Ricardo Ravelo nos pregunta cuando hablas de sanitarios, que si solamente estamos hablando de médicos. Sí, lo que referí en las gráficas es médico. Ciertamente hay un personal sanitario, pero hay otras gráficas que te incluyen al camillero, que te incluyen al enfermero, que te incluyen al
al que está, el que te transporta el laboratorista, el bioanalista, pero los que yo mostré eran de personal sanitario referido al médico. Mira, ¿y tú qué piensas de la fiabilidad de las técnicas diagnósticas? Porque te voy a contar lo que nos pasó a nosotros en el servicio. Yo estoy en un servicio de anatomía patológica y nosotros no tenemos relación con nadie, estamos, pues, lo que trabajamos dentro del servicio. Y una de las técnicos se enfermó, una señora de 65 años que estaba por jubilarse ya, en su último mes antes de la jubilación, pues estuvo ingresada con una neumonía, por fortuna no muy importante, pero al final estuvo ingresada. Luego teníamos a los camilleros, que en los principios pues eran los que, los camilleros, no, los celadores que transportaban los cadáveres, porque cuando, bueno, fallece un paciente, los celadores son los encargados de llevar los cadáveres abajo. Y lamentablemente la madre de uno de los celadores, él no se enfermó, pero la madre de uno de los celadores se enfermó, y luego que había gente que tenía positivo, que había estado enferma dentro del servicio, enfermos positivos a través de las PCR que nos hicieron a todos, y unos que pues no supimos si estábamos positivos o no. Entonces, claro, nos creaba la duda, y seguramente en las otras ponencias también contarán un poco de las experiencias sobre lo que es la parte diagnóstica. Entonces, ¿cuál ha sido tu percepción frente a la PCR y frente a la medición de antígenos sobre eso? Sí, la PCR tenía como mayor sensibilidad a detectar los casos que obviamente para el momento de que tuviesen alguna sintomatología pudiesen dar positivo, ¿no? El antígeno con menos probabilidad lo hacía. Sí es cierto de que la falla principal de estas medidas de detección es que no te cogen el periodo de ventana. Es decir, tú puedes salir ahora mismo negativo con una PCR, pero ser positivo mañana. Entonces, claro, no había, la única forma de valorarlo y el protocolo que se hacía, que se hace aquí en Andalucía es, le haces un antígeno por exudado nasofaríngeo inicial, a los 3 días le repites una PCR, al quinto día le vuelves a repetir una PCR y si está negativo, pues ya lo descartas como que está como un diagnóstico de COVID. Entonces, como tratando de coger esos periodos de ventana. Pero ciertamente si tú, por ejemplo, que el criterio del hospital es que no bajamos las actividades quirúrgicas o por lo menos las disminuimos a un servicio mínimo, pero si tú le haces a un paciente un COVID ahora mismo, a lo mejor mañana es positivo y te podía enfrentar que el paciente fuese positivo. El hecho está en que, nada, por ejemplo, en la actividad quirúrgica nunca se detuvo porque tratábamos a todos los pacientes como si tuviesen COVID positivo cuando tuviesen un resultado negativo. Y se manejaba, por ejemplo, el paciente que ingresaba por urgencia a planta para ser operado el siguiente día, se le hacía una prueba inicial de ingreso y se le repetía una antes de ser operado, que se hacía un antígeno positivo. Entonces, claro, era un jaleo porque, claro, antes tú te llega una urgencia y lo metes a quirófano en unas horas y ahora tenías que esperar el resultado, que ciertamente en la primera ola tardaba un día entero y ahora mismo puedes hacer una prueba diagnóstica muy rápida que solamente tarda 30 minutos, ¿no? Y claro, eso es la evolución del ensayo, el ensayo y error. Me parece que funcionó bastante esto es como decir una gran estructura de un gasto, porque hacer la prueba implica hacerlas muchas veces. Y entonces, bueno, el hospital adquirió una máquina que te hacía unas 150 pruebas por hora y bueno, ha valido la pena, porque de verdad tienes cierta normalidad en el actuar. No estás, no te garantiza que no te pueda dar, que no te pueda dar el COVID. Date cuenta que el caso que tuvimos en el hospital fue de la residente, se dio cuenta porque la atención primaria a veces tiene que fallar, es que tiene porque es mucho volumen para muy poco personal. Entonces ella se da cuenta de que su esposo pierde el olfato y ella como médico se piensa, uy, aquí hay algo raro, ¿no? Y ella misma se pide su prueba, se hace la prueba y sale positiva. Y a partir de ahí es que ella se aísla y dice, pero es que si no lo hace así de otra forma, pues hubiésemos caído en el servicio. Claro, por supuesto. No, la verdad es que muy bien el que está. Había mucho personal de salud muy preocupado porque, claro, la inexperiencia y las expectativas y la incerteza
de cómo funcionar la reestructuración de los hospitales, la tener que sacar a gente que no está, no es que no tenga información, pero que realmente su especialidad no es para ver pacientes. Luego lo de las pruebas, pues tener que hacer pruebas rápidas, el gasto obviamente que sea muy importante. Y aún así con todo eso no te exime de tener el contagio. Por ejemplo, los hospitales tienen a veces muy mal sistema de ventilación y, por ejemplo, aún utilizando EPI, es que te puedes contaminar. Claro. Porque la única forma de que tú no te contamines utilizando un EPI es que jamás te quites el EPI, de que no te toques nada después de utilizar el EPI, de que entres como en un sistema de ventilación, de desinfección antes y después, y si tú tienes una guardia de 24 horas, es imposible que pases 24 horas con el EPI. Eventualmente te lo vas a quitar y si lo haces de una forma que no era protocolizada, que lo puedes utilizar en un laboratorio con un grado 4 de seguridad y eso no lo ibas a hacer aquí en un hospital. Entonces, claro, la tasa de infección viene en que lamentablemente el virus es muy efectivo en ingresar al cuerpo humano por cualquier vía, ¿ok? Si no era por la vía aérea, era por la vía de las gotitas de Fluger, era por la vía de sanguínea, porque en muchos de los casos, por ejemplo, en Jaén, uno de los compañeros de traumatología, pues se pinchó con un paciente que había dado negativo previamente en una prueba, pero después salió positivo y por vía sanguínea se infectó. Vaya. Entonces, y también ginecológica, un compañero de ginecología del Juan Ramón Jiménez, que es otro de los hospitales del complejo de Huelva, no se infectó en el hospital, se infectó porque en el momento de menores casos en Huelva, porque Huelva se comportó en que la primera ola casi no nos afectó y la segunda ola pues tuvimos a tope en toda de punteros en todas las áreas de Andalucía y fue porque fue a almorzar a un restaurante, se le acercó uno de los mendigos que estaba por una de las áreas por muy mala suerte y el mendigo era positivo y ella, sin tener ninguna relación con el hospital, también se infectó. Entonces, bueno, aquí obviamente la diferencia entre lo que era el hospital a lo que es obtenerlo afuera es obviamente la carga viral y la carga viral era lo que estaba letalizando todas las áreas a nivel de la urgencia. Claro. Mira, te voy a hacer una pregunta que hizo Verónica Lander y luego voy a pasarles en las votaciones. Les he puesto en el chat la encuestica de Google para saber un poco la asistencia y la opinión que tienen de la presentación. Les recuerdo que esta es una conferencia que se han organizado a través de cuatro asociaciones, la Sociedad de Médicos Venezolanos en España, la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, la Asociación de Médicos Venezolanos en Perú y la Asociación Venezolano-Americana de Médicos, que gracias a todos, pues el esfuerzo de todos se han logrado coordinar estas conferencias. Y Ángel, muchísimas gracias. Te hago la pregunta que pone Verónica. En Andalucía, ¿los médicos que se enfermaron por la COVID se referían a su centro de salud primaria o fueron atendidos por una mutua colaboradora? Sí, que sepas tú. Sí, aquí todo se atendió por el sistema público. Ciertamente la mutua, mucha gente iba directamente a la mutua a preguntar, pero claro, cuando la mutua le hace la prueba y lo ve positivo, lo manda al hospital. ¿Okay? Entonces, en esos casos, ya muchas de las personas, y fue lo que vi en Huelva, a lo mejor se modifica en muchas otras áreas de la misma comunidad, era que ya se iban directamente al hospital, porque si le iban a dar jaleo de ir para la privada para después pasar por la otra, porque esto lo manejaba el hospital, entonces en principio ya se iban directamente a su hospital de referencia. Ok. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. De verdad, esto es un tema que seguramente nos pondríamos a hablar muchísimo rato, porque cada uno podría decir un montón de cosas sobre su experiencia, que todos tendremos la nuestra según cada hospital y según cada especialidad, ¿no? Sí. Entonces, miren, yo les estoy poniendo aquí en pantalla, vamos a permitir que los panelistas también voten.
Tienen que votar 10 porque si no, no dan premio a los panelistas. Esa es la encuesta que hemos puesto en el chat y ahora les voy a poner una pequeña, 5 preguntitas para que ustedes voten sobre las opiniones. Les voy a Yo leer me las puedo votar a mí preguntas. mismo. Yo me Tú puedo te puedes votar a votar mí a ti mismo. mismo, sí. Muy bien. Aquí les he puesto 5 preguntas. Yo intenté un poco adherirme a lo que Ángel me había pasado antes y revisarme la encuesta, pero obviamente me queda un poco corta. Pero la intención es un poco medirlos, ¿no? No, la encuesta la voy a poner ahora, no se preocupen, ya la voy a volver a pasar. Entonces, ahora la van a visualizar. Las preguntas son, ¿cree usted que el sistema de salud al que pertenece necesita más apoyo del Estado? ¿Ha recibido los EPI, equipos de protección individual, desde el inicio de la pandemia? ¿Las gerencias o direcciones médicas del hospital donde funciona dieron información completa sobre la situación que se estaba presentando al inicio de la pandemia? ¿De cuántos médicos o personal de salud que usted haya conocido ha estado gravemente enfermo o fallecido? ¿Y cuánto tiempo cree usted que va a durar la pandemia? Ahora voy a poner la votación. Pueden empezar a votar ahora todos. Les voy a dar unos 2 minutos para que lean las preguntas y por favor voten. Eso fue un tema bastante interesante, eso de los hospitales no comenzaron a dar información después que se vieron con la soga en el cuello. Sí. Nosotros, por ejemplo, mira, aquí hay una pregunta de Jorge Talledo, dice, con esto ya vamos a finalizar todo. Bueno, en 30 segundos más finalizo la encuesta, que seguramente ya todos contestaron. Dice, desde el punto de vista de la administración pública en salud, ¿se ha formulado algún plan a mediano plazo? A ver, desde el punto de vista de la administración pública en salud, se ha formulado un plan a mediano plazo. Mira, es que nadie sabe lo que viene. Todo el mundo lo que está es planificando de que ya se pongan las vacunas. Eso es lo que han planificado. A mediano plazo se mantienen bajo el mismo sistema de muchas pruebas, aislar a los que estén positivos y tratar de ingresar lo más próximo posible a medida, esto en cuanto a sanitario, obviamente, ¿no? Dice que si ampliar camas de UCI, ventiladores, plazas de residentes. Sí, Sí, bueno, sí, las eso plazas de siempre. residentes se incrementaron en el último este año por las medicinas de familia, se ha decidido a través del Ministerio de Salud por este problema. Yo vi celadores que los convirtieron en enfermeros, enfermeros que los convirtieron en celadores, médicos que hicieron de todo. Aquí se hizo de todo un poco. Sí, señor. Ciertamente se habilitaron zonas, por ejemplo, todas las REAs o todas las áreas de reanimación posanestésica, quirúrgica, se habilitaron como camas de UCI en algún momento de la pandemia. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, mi hospital que maneja un 15% de sus camas, que manejan un 5% de sus camas, las aumentaron hasta un 20%. Es decir, hospitales con 15 camas UCI llegaron a tener 40 o 50 UCI en camas habilitadas. Madre mía. En ese aspecto, sí. Claro, claro. Bueno, aquí tenemos los resultados que seguramente ustedes los están viendo también. ¿Cree que el sistema de salud al que pertenece necesita más apoyo del Estado? Todos estamos de acuerdo con que sí. Sí, bueno. Y hay gente que piensa que el apoyo es suficiente. Bueno, está bien. Según el país donde esté, probablemente tenga la suerte de eso, ¿no? O sea, Sí, ya quisiera yo tener un sistema de salud como el noruego, que parece que estuviéramos en la NASA. ¿Ha recibido los EPIs desde el inicio de la pandemia? Pues el 23% sí, el 38% no y el 38% de algunos equipos. O sea que si sumamos el no y algunos equipos, tenemos más del 50% de las personas que han tenido protección insuficiente durante la pandemia. Esto es muy importante porque se han expuesto más de la cuenta. O sea, en función de esto, quizás deberíamos considerar esta enfermedad como una enfermedad de tipo laboral y como una enfermedad de estas porque estamos desprotegidos los médicos.
las gerencias o direcciones médicas del hospital donde funciona informaron sobre la situación que se estaba presentando. En mi caso no, nosotros por ejemplo nos dijeron en febrero, no se pueden reunir los médicos, no pueden irse a ningún congreso, no pueden tal, pero no decían nada. Claro, ya se veía por la tele lo que estaba pasando, que casualmente los chinos solamente tienen 4.000 casos y montaron 10 hospitales para no sé cuántas camas en una velocidad de tiempo impresionante, ¿no? Sí, ya lo Algunas, imaginaba. exactamente. En algunas gerencias sí se dio información desde el principio, el 30% dieron información parcial, como a todos, yo estoy en ese pool también, y otras personas no recibieron, el 15% no recibieron información. De Sí, los incluyen médicos que ese. usted conoce ha estado gravemente enfermo fallecido, pues el 62% de los asistentes al menos ha conocido a 5 médicos, o a menos de 5 médicos. ¿Y cuánto crees que va a durar la pandemia? 2 años más o menos la mayoría, casi el 70%, ¿no? Más de 2 años, yo francamente creo que más de 2 años, sinceramente se los digo. Quizás no a la locura que hemos vivido hasta ahora, pero desde luego creo que va a durar más. Ya veremos cómo va lo de la vacuna. Yo tengo poca fe en la vacuna, francamente, porque creo que no va a haber inmunidad. De hecho, no hay. Ya conozco casos que se han reinfectado, están reenfermos con COVID, que han estado diagnosticados en marzo y ahora otra vez con PCR positiva en los 2 momentos. Así que ya veremos cómo va. Y lo que hay que valorar es que hay en su ambiente, porque va a volverte a infectar de la misma área porque has estado expuesto. Sí, los equipos. Parte de la responsabilidad del médico en utilizar los equipos adecuadamente y Sí, según con quién te expongas. Pero claro, ¿cómo te limitas tanto la vida? Eso es otro tema, ¿no? así es. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad, Ángela, de una conferencia excelente. La gente ha estado interviniendo bastante, cosa que me alegra, 23 Sí, qué participantes. bueno. Gracias por contestar la encuesta y por las votaciones. Voy a poner otra vez en el chat la encuesta de Google para que nos evalúen. Y pues nada, en unos 12 minutos, 13 minutos empezamos con la conferencia de BIMAR. Así que no se vayan, no nos cierren, más bien, ahí está otra vez la conferencia, el Google. Y pues nada, en 12 minutos nos vemos. Gracias, Ángel. Ahora nos vemos con Evimar. Vayan a Gracias tomarse a un todos. cafecito, tomar agua Así es. y nos vemos. Un abrazo a todos. Evimar, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Vale, entonces te voy a poner de coanfitriona. Vale. Verónica levantó la mano. Espera, Verónica. Espera, Verónica. Verónica, puedes hablar. Yo me voy a poner 10 en mi presentación. Tú ponte 10. Ajá. 20. No sería bueno quitarle el nombre y apellido a la encuesta, no lo sé, no, por decirlo así, como que ¿para qué vas a poner nombre? ¿De qué? Y si le quiero poner 3 a Ángel porque me da envidia, por ejemplo. No te vamos a hacer nada. No, hablando en serio, era solo que